En este video vamos a resolver únicamente el ejemplo número 1, ¿sí? De las consignas de los 3 ejemplos que tenemos en la consigna en el archivo PDF. Vamos a leerlo, vamos a tratar de interpretar qué es lo que nos dice e ir a la resolución. Tenemos que desde la terraza de un edificio se deja caer una piedra, ¿sí? Hacia abajo, dice la consigna. O sea, bastante, ¿para qué digo hacia abajo? Hacia dónde va a caer. ¿Está claro? Entonces ya sabemos de esta forma que el tiro es vertical, hacia abajo, y que si se dejó caer, la velocidad inicial es 0. Miren la cantidad de cosas que ya sabemos antes de terminar la oración. Ya sabemos cómo hacer el dibujo, ¿sí? Y uno de los datos principales es que la velocidad inicial es 0. Dice que se oye el ruido del impacto contra el suelo 3 segundos después. Bien, ¿puedo decir que el movimiento duró 3 segundos? Bueno, acá hay una cuestión. Ustedes saben que el sonido tiene una velocidad y, de hecho, por ejemplo, cuando uno ve una explosión, ¿sí? Algún atentado, justo, bueno, lo que sucedió en estos días en Líbano, uno ve la explosión y luego de unos segundos escucha el ruido. Es porque la luz viaja más rápido que el sonido. Entonces, en este caso tuve que aclararles, o sea, la consigna clara, el ejercicio no es mío, que no tenemos que tener en cuenta la resistencia con el aire. En ninguno de los ejercicios de tiro libre tenemos en cuenta, de tiro vertical, perdón, tenemos en cuenta la resistencia del aire. Pero en este caso también no tenemos que tener en cuenta que el sonido tardó un tiempito en llegar a nuestro oído, ¿sí? Entonces vamos a suponer, sí, que ese movimiento duró 3 segundos. Para realizar el esquema, hice que la pelotita cae desde algún lugar, ¿no? Como si uno extendiera la mano y dejamos caer la pelotita. Velocidad inicial es 0, ¿sí? El ejercicio nos dice que el tiempo de impacto en el suelo, el momento en el que llega al suelo, es luego de 3 segundos y necesito fijar el sistema de referencia, sí o sí. Ah, no lo dice el ejercicio. Perdón, en física el sistema de referencia va siempre. Entonces, yo voy a decir que la posición inicial, la de la pelotita, se corresponde al 0. Esto es un 0, ¿sí? Y que todo lo que va hacia abajo será positivo. Por eso pongo el eje Y hacia abajo y pongo más Y. Estoy indicando que todo lo que va para abajo es positivo. La gravedad siempre en la hoja de papel la dibujo hacia abajo, ¿sí? Porque significa que va hacia el centro de la Tierra. Entonces, debido a esto, yo ya sé que como la gravedad tiene sentido hacia mi más Y, en el sistema de referencia impuesto, en las ecuaciones no voy a modificar el signo de la gravedad, la voy a dejar positiva. ¿Se entiende? Bien, este es el esquema, lo pedía de esa forma, y luego pide la altura del edificio, es el ítem B. O sea, esto, ¿no? O sea, si yo te pregunto cuál es la longitud, la altura que recorre esta pelotita, bueno, se corresponde a la altura del edificio desde la cual fue lanzado ahí arriba de la terraza. ¿Está claro? O sea, siempre asocian eso, ¿no? Justo la altura del edificio se supone, se puede considerar que es justamente toda la distancia que recorre esta pelota. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? En realidad acá les anoté que la velocidad máxima la adquiere la pelotita en el suelo, ¿sí? Voy a ir a la ecuación horaria, tal como hacíamos en MRV. Necesito la ecuación horaria, seguramente la voy a usar. Entonces la hago, después me fijo si la uso o no. ¿Sí? El ejercicio no pide la ecuación horaria, pero yo la voy a hacer. Bien, entonces la ecuación horaria tiene estos 3 términos. El primero es de la posición inicial. Pero ¿por qué la tacho a la posición inicial y digo que es 0? Porque yo en el sistema de referencia coloqué que el 0 está en la posición inicial de la pelotita. La pelotita comienza en el 0. Listo. Entonces la posición inicial vale 0. Velocidad inicial por tiempo también dice que vale 0. ¿Por qué? Porque si se deja caer, la pelotita no tiene una velocidad inicial, ¿sí? Es nula. Al final me queda muy sencilla la ecuación horaria. 1/2 de g por t cuadrado. G es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Sí, es dato. Ah, ¿siempre, profe? Y sí, estamos en el planeta Tierra, así que G vale ese valor con esas unidades. Así que la ecuación horaria nos queda muy sencilla. Nos queda así. Siempre la ecuación horaria, ustedes sabían que en el MRV quedaba la X y la T. ¿Por qué no queda X? Porque estamos en un tiro vertical. La X se transformó en Y. ¿Ok? Bien, ahora lo que a mí me dice el ejercicio, me está preguntando la altura del edificio, ¿sí? Y la altura del edificio coincide con todos esos metros que tiene que recorrer la pelotita hasta llegar al suelo. Y la consigna también me dice que para llegar al tocar el suelo demoró 3 segundos. Entonces, yo ya sé
que para recorrer todos esos metros que corresponden a la altura del edificio, la pelotita tardó 3 segundos. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Reemplazo. En donde dice T, como hacíamos en MRV, pongo 3 segundos. Utilizo paréntesis, por el amor de Dios. ¿Sí? Y voy a calcular la I. Esa I la transformé en H, ¿sí? Porque nosotros utilizamos H de inglés, que es altura, ¿sí? Perdón, es la inicial, ¿sí? de la palabra altura en inglés, height. Entonces, nosotros tenemos que si el tiempo es de 3 segundos, ¿sí? Ya tenemos que nuestra I será representada mediante H. Siempre la palabra altura, ya saben, va a ser con H. ¿Sí? En castellano, altura no va con H, por favor, es por el inglés. ¿Qué hacemos? El cuadrado de 3 segundos da 9 segundos al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, el cuadrado va tanto para el 3 como para la letra de segundos. Segundo cuadrado, ahora sí, está arriba. Segundo cuadrado, está abajo, se van a cancelar. Genial, porque obtuve las unidades de medida de altura. ¿Sí? Bien, 5 por 9, 45. Ya tengo la altura del edificio, que son 45 metros, es coherente. ¿Sí? Si hubieran obtenido 4.500, no es coherente. Está porque un edificio no puede tener semejante altura. Entonces seamos criteriosos. Ahí lo que ustedes hacen es, primero, detectar un error, ¿sí? En el ejercicio. No lo recuadran y se quedan contentos y van al siguiente. Dicen, listo, yo me estoy equivocando, no puede ser esto coherente. Se fijan un error, no borran todo, hacen el ejercicio en otra hoja, ¿sí? Porque a veces borrar algo, borrar todo, por ahí era una pavadita, por ahí apretaron mal en la calculadora y borraron todo porque el resultado fue erróneo. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Hacemos el ejercicio en otra hoja, sin mirar el que ya hicimos. Y tratamos de ir haciéndolo nuevamente, sin cometerlos algún error, ¿sí? Que se generó. Y ahí donde yo detecto el error, me fijo qué parte tengo que borrar, ¿sí? No sean impulsivos y borren todo sí o sí, así desesperados. Ítem C. ¿Cuál es la velocidad que tiene la piedrita? Yo hablaba de pelotita, perdón. Al tocar el suelo. Yo sé que esa velocidad va a ser máxima. ¿Sí? Es un dato que yo les digo. Cuando toca el suelo va a ser máxima. O sea que era lo mismo decirles cuál es la velocidad de la piedra al tocar el suelo, así como también les podría haber preguntado cuál es la velocidad máxima que adquiere la pelotita. ¿Sí? Yo sé que la velocidad inicial, es la ecuación que voy a usar, es la de G, ¿sí? La de gravedad, que relaciona la variación de velocidad con tiempo. Velocidad inicial es 0, así que se cancela. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es velocidad final. ¿Qué me molesta? La T abajo. ¿Qué está haciendo a mi incógnita? Dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. BF me quedó del lado de la derecha, pero es lo mismo ponerlo del lado de la izquierda, ¿sí? Mi nombre es Elisa Todorovich o Todorovich Elisa, ¿sí? Lo pueden poner de las dos formas. Bueno, acá pasa lo mismo. Ahora, si yo ya tengo esta ecuación, ¿qué me queda? G es dato. El tiempo también es dato, me lo da la consigna. Así que genial. Reemplazo la G y la T. Simplifico segundos con el cuadrado del segundo, ¿sí? Y me va a dar la velocidad, las unidades de velocidad. Recuerden, por favor, que yo puedo cancelar el segundo de arriba con el cuadrado de segundos al cuadrado, porque segundo al cuadrado es segundo por segundo, ¿sí? Segundo por segundo me da segundos al cuadrado. Entonces, uno de esos segundos, que yo dije que hay dos multiplicándose, se cancela con este. ¿Está claro? Sí, lo habíamos visto a esto.